Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco del virreinato, pero esta vez hablaremos del arte, cómo se desarrolló el arte en la época colonial. Bien, recordemos, chicos, que habíamos hablado anteriormente un poco sobre el arte colonial y habíamos mencionado que el arte se utilizaba como un instrumento para la enseñanza de la cristiandad, ¿no? Y precisamente la pintura fue el medio por el cual se transmitía la doctrina cristiana, ¿no? Ahora, la pintura que se desarrolló en la época colonial o en el virreinato del Perú eh, siguió dos escuelas pictóricas, o sea, dos escuelas de forma de pintar que predominaron en esta etapa y fueron las siguientes. Primero tenemos la escuela italiana o limeña, ¿no? Que inicialmente la pintura en Lima o en el virreinato va a tener una gran influencia de España e Italia. ¿Por qué razón de España e Italia? ¿Por qué razón? Porque van a llegar tres importantes maestros italianos al virreinato del Perú, con una gran influencia del Renacimiento romano, ¿no? Estamos hablando de Bernardo Vitti, Mateo Pérez Alessio y Angelino Medoro. Bernardo Vitti, chicos, que llega a Lima en el año 1576, es considerado iniciador de la pintura peruana y entre sus principales obras tenemos la coronación de la Virgen. Luego tenemos a Mateo Pérez Alessio, que llega a Lima en el año 1588, ¿no? Él decoró con frescos la iglesia de Santo Domingo y San Agustín. Cuando hablamos de frescos, estamos hablando de pinturas en las paredes, ¿bien? Y su obra cumbre es la Virgen de la Leche. Y luego tenemos a Angelino Medoro, que llega a Lima en el año 1599 y su obra más importante fue el retrato póstumo a Santa Rosa. Bien, acá tenemos en imágenes la coronación de la Virgen, ¿no? Perteneciente a Bernardo Vitti. Luego tenemos la Virgen de la Leche, perteneciente a Mateo Pérez Alessio, y el retrato póstumo a Santa Rosa, perteneciente a Angelino Medoro, ¿no? Continuamos, chicos. Luego tenemos la escuela cusqueña. Esta escuela pictórica se va a desarrollar entre los siglos XVII y XVIII, pero su periodo de gran florecimiento será el siglo XVII, ¿no? Su estilo de arte se va a difundir por el sur andino hasta llegar a la meseta del Collao. Entre sus principales características de esta escuela vamos a tener, chicos, que se representa bastante a Cristo, ¿no? La vida de Cristo, la Virgen María, los santos y los ángeles. Pero debido a la influencia de los hombres andinos, ¿no? De los hombres andinos que tenían una cierta influencia política y económica, se va a agregar un nuevo elemento en el siglo XVIII, que va a ser este elemento la representación inca, la representación de los incas, ¿no? Porque los hombres cusqueños de influencia querían resaltar sus raíces, ¿bien? Entonces, esa fue la escuela cusqueña. Ahora, en cuanto a la arquitectura colonial, ¿cómo fue la arquitectura colonial? Bueno, entre sus principales estilos arquitectónicos vamos a tener los siguientes. En el siglo XVIII se va a caracterizar o va a destacar el estilo, perdón, siglo XVII destaca el estilo barroco, ¿bien? Que es un estilo que se difundió en la colonia, ¿no? Y que se caracteriza por la gran ornamentación, o sea, la gran cantidad de adornos que se ponían en las fachadas, sobre todo en el caso de las iglesias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la iglesia La Merced y la iglesia San Agustín, ambas en Lima. Luego tenemos el estilo rococo, en que se desarrolla durante el siglo XVIII. Este estilo rococo es un estilo barroco, pero francés, ¿no? Y por eso cambian el nombre y le ponen estilo rococo. Se caracteriza porque va a disminuir la saturación de decoraciones, ¿no? Y las partes más representativas del estilo rococo, la arquitectura más representativa de este estilo va a ser la iglesia Las Nazarenas, que también está ubicada en Lima. Y luego tenemos el estilo clásico, que se desarrolla entre los siglos XVIII y XIX, ¿no?
Acá se va a dar un renacimiento de las formas grecorromanas, ¿no? Un estilo monumental más rígido, más simétrico. ¿Y dónde lo podemos apreciar? En la Catedral de Lima. ¿Bien? Por ejemplo, chicos, acá tenemos la iglesia La Merced, ¿no? Con ese estilo barroco que se puede ver la gran saturación de adornos que tiene su fachada, ¿no? Luego tenemos la iglesia de las Nazarenas con un estilo rococo, ¿no? Que es un barroco más sobrio, ¿no? Con menos adornos, como se puede apreciar acá en la imagen, la gran diferencia que hay entre el barroco, el estilo barroco y el estilo rococo, que es francés. Y finalmente tenemos el estilo neoclásico, que es en la Catedral de Lima, donde se ve una forma más sobria, ¿no? Un monumento más sobrio, más rígido y simétrico, ¿no? Entonces, esa es la característica de la arquitectura durante la etapa del virreinato, durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Bien, chicos. Ahora, en cuanto a la escultura, vamos a ver que la escultura, al igual que la pintura, también va a cumplir una función evangelizadora, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla esta escultura en el virreinato durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Durante el siglo XVI se van a traer algunas obras desde España, como es el caso de la Virgen de la Evangelización y la Virgen del Rosario, ¿no? La Virgen de la Evangelización, chicos, que fue una obra encargada o una escultura encargada por la hija de Francisco Pizarro para la capilla mayor de la catedral, o sea, para la Catedral de Lima, ¿no? Luego tenemos en el siglo XVII que va a destacar el escultor Martín Alonso de Mesa y Villavicencio, que trabajó el retrato mayor de San Agustín, perdón, el retablo mayor de San Agustín. Y finalmente, en el siglo XVIII vamos a tener al escultor Baltasar Gavilán, que se destaca en su obra Alegoría a la Muerte. Bien, acá tenemos la Virgen de la Evangelización, que fue un encargo de la hija de Francisco Pizarro para la Catedral de Lima. Después tenemos lo que es el retablo mayor de San Agustín, que también es una obra que está en la Catedral de Lima. Y finalmente tenemos lo que es la alegoría a la muerte, ¿no? La escultura de alegoría a la muerte, que fue realizada por Baltasar Gavilán. Bien, chicos. Bueno, chicos, entonces de esta manera es como se desarrolló el arte durante el virreinato. Y como ya lo mencionamos, el arte virreinal en gran medida tenía una función, y esa función era la de evangelizar a los indígenas. Bien, bueno, acá les estoy dejando la tarea. Van a desarrollar las páginas 331 a la 334, sustentan las preguntas 2, 4, 7 y 9 de verificando el aprendizaje y dibujan o pegan el tema. Bien, chicos. Como siempre, cualquier duda o consulta la estaremos resolviendo en la asesoría en unos momentos. Bien, eso es todo por la clase de hoy, chicos. Hasta la siguiente clase.